El enigma de las pirámides. Más allá del mito de la esclavitud. He dedicado tiempo a la reflexión sobre la construcción de las pirámides, monumentos que desafían nuestra comprensión del pasado. Su precisión milimétrica, lograda hace milenios, supera incluso las capacidades de algunas de nuestras tecnologías modernas. La pregunta que me ha obsesionado es, ¿qué secretos ocultan sus pasadizos y cámaras? ¿Cuál fue su verdadero propósito, más allá de la función funeraria que tradicionalmente se les atribuye? El mayor enigma, sin duda, gira en torno a quienes fueron sus constructores. Durante siglos, se ha perpetuado la imagen de miles de esclavos sometidos a condiciones inhumanas. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas han refutado esta creencia. Mi comprensión del tema ha evolucionado radicalmente al estudiar los hallazgos arqueológicos y las evidencias textuales. La realidad es mucho más compleja y fascinante. Si bien la esclavitud existía en esa civilización antigua, la evidencia sugiere que la construcción de las pirámides fue llevada a cabo principalmente por obreros especializados, organizados bajo un sistema estatal altamente eficiente. El concepto de esclavo, en aquella época no se corresponde exactamente con nuestra comprensión moderna del término. Textos antiguos revelan que la construcción de estas obras era considerada un acto casi sagrado, una celebración del esfuerzo colectivo en honor a la deidad, representada por el faraón. Estos trabajadores no eran simplemente mano de obra barata, estaban bien remunerados, alojados y alimentados. Estudios, como los de la Universidad de Harvard, han desvelado que recibían raciones de pan y cerveza. La cerveza, lejos de ser un simple lujo, era una fuente esencial de calorías y nutrientes, incluso con un contenido de alcohol que ayudaba en la hidratación y aliviaba la fatiga. Este hecho, junto con la evidencia de un trato respetuoso y una posición social relativamente decorosa dentro de la sociedad, contradice la visión tradicional de la esclavitud forzada. Su labor era valorada y considerada esencial para la cultura y la religión de la época. El descubrimiento de la ciudad de los obreros, en un lugar cercano a las grandes pirámides, en la década de 1990, fue un hallazgo revelador. Este asentamiento, maravillosamente conservado, no era un simple campamento, sino una ciudad completa con viviendas, talleres y cementerios. Los entierros encontrados no corresponden a esclavos, sino a trabajadores que recibieron un trato digno, evidenciado por las ofrendas funerarias y la proximidad a su lugar de trabajo. La presencia de panaderías, cervecerías y talleres de cantería demuestra una organización eficiente y el acceso a recursos necesarios para su sustento diario. Incluso se han encontrado inscripciones que identifican a algunos trabajadores como miembros de equipos de élite, denominados hijos de Ra, lo que sugiere un alto grado de especialización y reconocimiento social. La logística de la construcción de las pirámides es igualmente fascinante. Si bien se conocen referencias en escritos históricos a la recluta de trabajadores, la evidencia arqueológica apunta a un sistema de equipos rotativos, posiblemente vinculados a los ciclos agrícolas. La organización estatal eficiente, que gestionaba la distribución de recursos y la mano de obra, fue fundamental en la ejecución de este impresionante proyecto. La compleja coordinación de tantos individuos, y su dedicación a una tarea que trascendía su vida individual, sigue siendo una muestra excepcional de organización social y de profunda fe religiosa. En conclusión, la construcción de las pirámides fue un esfuerzo colectivo de individuos organizados, muy lejos del mito de la esclavitud forzada. Su estudio nos permite explorar las complejidades de una civilización antigua, desentrañando los matices de su sistema social y su profundo sentido de la comunidad. El misterio de las pirámides. Una perspectiva sobre la organización y el simbolismo en la construcción monumental. He dedicado un tiempo considerable a la investigación de las estructuras piramidales a lo largo de la historia, y la complejidad de su construcción y significado me ha fascinado profundamente. Mi análisis se centra en tres aspectos principales: la organización del trabajo en la construcción de las pirámides, la significación cultural de estas estructuras y la notable similitud entre las pirámides construidas en diferentes culturas y continentes, a pesar de la falta de contacto directo entre ellas. En primer lugar, la organización del trabajo en la construcción de las pirámides desafía las concepciones tradicionales de trabajo forzado. Mis estudios sugieren un sistema de trabajo mucho más sofisticado y organizado de lo que se había pensado. En lugar de una masa de esclavos trabajando sin descanso,
La evidencia apunta a la existencia de grupos de trabajadores especializados, cada uno con sus habilidades particulares, canteros, carpinteros, y trabajadores dedicados a tareas de apoyo como el transporte y la gestión de materiales. Aquella porción de la población sin una habilidad especializada se dedicaba a tareas generales de apoyo, como la preparación de alimentos y el movimiento de materiales. La notable precisión en la construcción de las pirámides sugiere una intrincada y eficiente logística, posiblemente facilitada por un sistema de comunicación avanzado, quizá basado en un sistema de marcas o símbolos en los bloques de piedra. Este sistema de rotación permitía una gestión óptima de los recursos humanos, evitando el agotamiento excesivo de los trabajadores y, en consecuencia, una mayor eficiencia en el proyecto. Las excavaciones arqueológicas han revelado tumbas de estos trabajadores con ofrendas, lo que sugiere que su labor era no solo respetada, sino también valorada socialmente. Esta nueva perspectiva cambia radicalmente nuestra comprensión de la sociedad que construyó estas monumentales estructuras, revelando una complejidad social y organizativa mucho mayor de lo que se había asumido previamente. La idea de una mano de obra esclavizada, obligada a trabajar en condiciones inhumanas, queda ampliamente cuestionada por la evidencia encontrada. En segundo lugar, la función cultural de las pirámides trasciende su aspecto puramente arquitectónico. Estas estructuras no eran únicamente tumbas, sino poderosos símbolos con profundas connotaciones religiosas y astronómicas. Mis investigaciones se han extendido a las pirámides mesoamericanas, donde su función se extiende más allá de la sepultura, incluyendo un rol central en los ritos ceremoniales y como templos dedicados a la deidad. Su alineación con eventos astronómicos indica un conocimiento preciso de los ciclos celestes y una estrecha relación entre las sociedades constructoras y los fenómenos cósmicos. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, por ejemplo, presenta un impresionante espectáculo durante los equinoccios, donde la luz del sol proyecta una sombra en forma de serpiente que desciende por la escalera, representando una fusión única de arquitectura, astronomía y simbolismo religioso. Este tipo de convergencia de disciplinas apunta hacia una cultura extremadamente compleja y con un profundo entendimiento de las matemáticas, la astronomía y la cosmología. Además, las pirámides de la dinastía Qin en China, a pesar de su construcción con tierra compactada, muestran una notable alineación astronómica, demostrando la pericia en la ingeniería y el conocimiento astronómico de sus constructores. La proximidad de esta zona a la tumba del primer emperador y su famoso ejército de terracota resalta aún más la importancia cultural de estas estructuras en ese período. Finalmente, la notable similitud en la forma y la función de las pirámides en diferentes culturas, a pesar de la distancia geográfica y la falta de evidencia de contacto directo, plantea una cuestión fascinante. ¿Qué factores explican esta convergencia independiente en la arquitectura monumental? ¿Podría haber algún tipo de factor cultural o comunicativo subyacente, o una idea universal que trascendiera las barreras geográficas? La investigación continúa en la búsqueda de respuestas. La conservación de las pirámides chinas, en comparación con las de Egipto y Mesoamérica, merece una investigación profunda para comprender mejor los métodos de construcción y las razones de su mayor perdurabilidad. La investigación en torno a las pirámides continúa arrojando luz sobre la complejidad de las antiguas civilizaciones y sus logros. El estudio de estos monumentos emblemáticos nos permite repensar nuestras percepciones preconcebidas, desafiando las nociones tradicionales y abriendo nuevas perspectivas sobre la organización social, el conocimiento científico y las creencias culturales de estas sociedades. El enigma de las pirámides. Una perspectiva global. He dedicado un tiempo considerable a la reflexión sobre las similitudes arquitectónicas y las posibles conexiones entre las estructuras piramidales encontradas en diversas culturas a lo largo del globo. La hipótesis de una red global de conocimiento compartido, que vincula estas construcciones a través de una precisa alineación geográfica, resulta ciertamente intrigante. Sin embargo, una investigación profunda me ha llevado a una conclusión más matizada. Si bien la facilidad de modelar tierra compactada para fines astronómicos en algunas regiones es un factor plausible para la adopción de la forma piramidal, y la unificación política de un imperio pudo haber impulsado la construcción de monumentos colosales que simbolizaran el poder y el control del cosmos, la evidencia que apoya a una conexión directa entre diferentes civilizaciones constructores de pirámides es, en el mejor de los casos, circunstancial. Las teorías que postulan una red de sitios de poder interconectados,
basándose en alineaciones geográficas aparentemente significativas entre pirámides en diferentes continentes, presentan un atractivo considerable. He examinado las propuestas que unen, por ejemplo, las pirámides de una región norteafricana con otras de Mesoamérica y el este asiático, a través de líneas que cruzan extensas distancias. No obstante, he encontrado que muchas de estas teorías sufren de un sesgo en la selección de datos, cherry picking, donde únicamente se consideran los ejemplos que refuerzan la hipótesis, ignorando aquellos que la contradicen. La curvatura terrestre, la imprecisión en las herramientas de medición antiguas y las diferencias tecnológicas entre las culturas también contribuyen a la debilidad de estas conclusiones. La casualidad, en este contexto, juega un papel importante que no puede ser descartado. En lugar de una red global conectada, es más probable que la forma piramidal, con su estabilidad geométrica y su imponente visualidad, haya sido una elección natural y recurrente para simbolizar poder, conexión con lo divino y orden cósmico, tanto en civilizaciones complejas como en culturas menos desarrolladas. El hecho de encontrar estructuras piramidales, aunque de menor escala, en diferentes regiones de África, corrobora esta idea. A pesar de las limitaciones de las teorías sobre alineaciones globales, la exploración interna de una de las estructuras piramidales más famosas a través de tecnologías avanzadas, como la detección de muones, ha arrojado resultados sorprendentes. En un estudio realizado en la primera década del siglo XXI, la utilización de muones, partículas subatómicas que penetran materiales densos, permitió la detección de una gran cavidad oculta en el interior de la pirámide, sin la necesidad de intervenciones destructivas. Este descubrimiento subraya el potencial de nuevas tecnologías para desentrañar los misterios de estas fascinantes estructuras y para desafiar interpretaciones preexistentes. En conclusión, mientras que el misterio y la fascinación que rodean a las pirámides perduran, la evidencia actualmente disponible sugiere que las similitudes en su construcción son el resultado de procesos culturales convergentes, en lugar de un plan global preconcebido. La forma piramidal, como símbolo de poder y conexión espiritual, parece haber sido una solución arquitectónica adoptada independientemente en diversas civilizaciones, influenciada por factores locales y creencias particulares, más que por un intercambio de conocimiento a través de una red preestablecida. La investigación continua, utilizando métodos científicos rigurosos y evitando sesgos interpretativos, es esencial para avanzar en nuestro entendimiento de estas imponentes estructuras y su lugar en la historia de la humanidad. El misterio insondable. Un nuevo capítulo en la historia de las pirámides. He tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre un descubrimiento arqueológico reciente que ha reavivado mi interés en las enigmáticas pirámides de la antigüedad. El hallazgo, una cavidad de aproximadamente 30 metros de longitud, completamente oculta tras las paredes de una pirámide, representa un avance significativo en nuestra comprensión de estas monumentales estructuras. Su detección, resultado de una colaboración internacional que involucró a expertos de diversas disciplinas y nacionalidades, fue posible gracias al empleo de tecnologías de vanguardia que superan los métodos convencionales de exploración. Lo que me resulta especialmente fascinante es la ubicación de esta cavidad, directamente sobre la Gran Galería, una de las secciones más intrincadas y enigmáticas de la pirámide. Esta proximidad intensifica el misterio, sugiriendo la posibilidad de que los antiguos constructores poseyeran un conocimiento arquitectónico y una planificación mucho más sofisticados de lo que hasta ahora habíamos imaginado. Se han planteado diversas hipótesis para explicar la función de esta cámara secreta. Una de las teorías más cautivadoras especula que podría haber servido como espacio destinado a un personaje importante, quizás para el almacenamiento de objetos funerarios o incluso como recinto para un sarcófago. Esta posibilidad cobra fuerza considerando la ubicación y las dimensiones de la cavidad, especialmente ante la incertidumbre que persiste en torno al lugar final de descanso de algunos personajes históricos. La existencia misma de esta cámara plantea interrogantes sobre la ubicación de ciertos objetos funerarios encontrados en otras zonas de la pirámide, sugiriendo que quizás no se encuentren en sus emplazamientos originales. No obstante, también se deben considerar explicaciones más pragmáticas. La cavidad podría haber formado parte de un complejo sistema estructural, un espacio vacío diseñado para aliviar la presión de las toneladas de piedra que descansan sobre la cámara principal. Los antiguos constructores demostraron una maestría en ingeniería, utilizando espacios vacíos para distribuir el peso en otras estructuras piramidales,
lo que sugiere que esta técnica pudo haberse empleado también en este caso. Más allá de la función específica de esta cavidad, el descubrimiento plantea la posibilidad intrigante de que solo estemos arañando la superficie de un sistema mucho más extenso de pasadizos y cámaras interconectadas. La precisión y la complejidad de la ingeniería empleada en la construcción de las pirámides sugieren la existencia de una red de espacios ocultos aún por descubrir. El acceso a esta cavidad recientemente descubierta sigue siendo un desafío, pero el avance de las tecnologías no invasivas, como las imágenes de alta resolución y el análisis de partículas subatómicas, están revolucionando la arqueología. Estas técnicas permiten explorar el interior de la pirámide sin necesidad de causar daños, representando un significativo progreso en la investigación arqueológica. Este descubrimiento, lejos de proporcionar respuestas definitivas, ha abierto un nuevo capítulo lleno de enigmas. Cada avance en el conocimiento nos lleva a plantear nuevas preguntas, no solo sobre el propósito de esta cavidad específica, sino sobre los secretos que aún permanecen ocultos en el interior de estas majestuosas estructuras, secretos que la ciencia moderna intenta desentrañar. La pregunta que queda en el aire es si esta cámara es parte de un sistema mayor o una singularidad arquitectónica. Finalmente, la propia construcción de la pirámide sigue siendo un misterio. Si bien las estimaciones tradicionales, basadas en relatos históricos, sugieren un periodo de construcción de 20 años, estudios más recientes, utilizando modelos computacionales y nuevas hipótesis sobre las técnicas constructivas, proponen plazos considerablemente más cortos. Independientemente del tiempo exacto, la construcción de la pirámide representa no solo un triunfo de la ingeniería, sino también un testimonio excepcional de la organización social y la capacidad de coordinación de una civilización antigua. La magnitud del proyecto es impresionante, y seguimos sin comprender completamente las complejidades de su realización. El enigma matemático y astronómico de las grandes pirámides, una reflexión personal, la capacidad organizativa necesaria para la construcción de una obra de tal magnitud, incluso 4500 años después, sigue siendo objeto de mi más profunda admiración. Me he preguntado en numerosas ocasiones si la cronología históricamente aceptada es del todo precisa, si la construcción pudo haber requerido un tiempo menor o, por el contrario, un período significativamente más extenso. La Gran Pirámide, en particular, se presenta como un complejo rompecabezas matemático, no solo por sus dimensiones colosales, sino por la asombrosa precisión de su construcción. Los constructores demostraron un dominio de las matemáticas notablemente avanzado para su época. La relación de la Gran Pirámide con el número pi ha sido objeto de extensas especulaciones. La altura de la estructura, aproximadamente 146,6 metros, y el perímetro de su base, alrededor de 921,6 metros, presentan una curiosa correlación. Multiplicando la altura por 2π, se obtiene un valor sorprendentemente cercano al perímetro. Aunque es cierto que el concepto de pi como lo conocemos hoy no era comprendido por los antiguos constructores, quienes utilizaban aproximaciones prácticas, esta relación sugiere un conocimiento matemático notablemente sofisticado aplicado en el diseño y la construcción. La intriga aumenta aún más al considerar la proporción áurea, phi. Si dividimos la altura de la pirámide por la mitad de la longitud de su base, el resultado se aproxima sorprendentemente a este valor. Esto sugiere que, aunque no tuvieran una comprensión teórica de la proporción áurea como la entendemos actualmente, los arquitectos la aplicaron intuitivamente en el diseño, una característica que se observa también en otras construcciones antiguas. Como el ejemplo clásico del Partenón. A pesar de la evidencia de un uso práctico de las matemáticas en diversos ámbitos, desde la construcción y la agricultura hasta la astronomía, no existe documentación escrita que revele sus métodos. Esta ausencia de registros escritos convierte la precisión matemática alcanzada en un enigma aún mayor. Es posible que este conocimiento se transmitiera a través de la tradición oral, o que existieran métodos de enseñanza secretos que no han llegado hasta nosotros. Independientemente de la forma en que lo lograron, la precisión en sus cálculos complejos continúa siendo motivo de asombro y estudio. Los antiguos sistemas de medida también contribuyeron a esta precisión. En la región, se empleaba el codo real, de aproximadamente 52,3 centímetros, como unidad estándar en la construcción. Pero además, se utilizaba un codo de base ligeramente más corto para cálculos de proporciones y distancias, demostrando una conciencia meticulosa de las proporciones en sus construcciones.
La alineación de las pirámides con las constelaciones estelares es otro misterio fascinante. Las pirámides, especialmente la Gran Pirámide, muestran una notable aunque no perfecta correspondencia con las estrellas del cinturón de Orión. Esta alineación, objeto de debate durante décadas, no es exacta debido a la precesión de los equinoccios, el desplazamiento gradual de las estrellas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la correspondencia simbólica persiste, sugiriendo una profunda significación cultural y astronómica. La atención a la estrella polar de la época, ubicada en la constelación del Dragón y no en la Osa Menor como hoy, resalta la importancia de la astronomía en su cosmovisión, pues esta estrella servía como punto de referencia fundamental para la navegación. Los conductos internos de las pirámides, otro elemento enigmático, podrían haber tenido una función astronómica. La orientación de algunos conductos, como el de la Cámara del Rey, parece apuntar a la estrella polar de la época, reforzando la hipótesis de que la pirámide tenía una función más allá de la de una simple tumba. La complejidad de la construcción y la evidencia de un conocimiento avanzado en matemáticas y astronomía nos dejan con la sensación de que aún queda mucho por comprender sobre estas estructuras monumentales, desafiando nuestra comprensión de las capacidades de las civilizaciones antiguas. El enigma de las pirámides. Ingeniería, cosmología y un misterio perdurable. He dedicado un tiempo considerable a la reflexión sobre las grandes pirámides, y su estudio me ha dejado profundamente impresionado. No solo por su innegable maestría en ingeniería, sino también por la profunda cosmología que subyace en su diseño y construcción. La evidencia sugiere una conexión intrínseca entre la estructura y la concepción religiosa de la vida después de la muerte. Los conductos de ventilación, por ejemplo, no parecen ser simples elementos de ventilación. Mi análisis sugiere que podrían haber tenido un significado ritual y cosmológico profundo, actuando como alineamientos astronómicos. Un conducto, ubicado en una cámara específica, apunta hacia una estrella concreta, no de manera aleatoria, sino en estrecha relación con la mitología del viaje del gobernante hacia el más allá. Este hecho, lejos de ser fortuito, refuerza la hipótesis de un portal cósmico, guiando simbólicamente a la persona en su transición hacia una existencia celestial. Otro conducto, en una cámara diferente, se alinea con una constelación estrechamente ligada a la deidad de la resurrección. Esto proporciona una convincente evidencia de la creencia en la unión con lo divino tras la muerte, un tránsito hacia la inmortalidad facilitado por la propia estructura piramidal. Esta idea central, la de la muerte como una transformación y no un fin, es reiterada en los textos funerarios de la época, describiendo el renacimiento cósmico del gobernante. Las pirámides, por lo tanto, trascienden su función como simples sepulcros, se convierten en portales simbólicos hacia el más allá, con su cúspide apuntando al cielo como una flecha, representando la ascensión hacia una vida nueva. Aunque se ha especulado sobre posibles alineamientos con otras constelaciones, la evidencia precisa sobre una alineación con el zodíaco sigue siendo un tema de debate académico, conservando su fascinación. La construcción misma de estas estructuras es un testimonio asombroso de la capacidad humana. Imaginemos la magnitud de la tarea. Levantar un edificio de casi 150 metros de altura, inicialmente, ya que la erosión ha cobrado su precio, con bloques de piedra de más de 2 toneladas cada uno, hace más de 4.500 años, sin la ayuda de la tecnología moderna. La precisión es igualmente impresionante. Se estima que se utilizaron alrededor de 2,3 millones de bloques, algunos de peso considerable, incluso superiores a 80 toneladas en la cámara principal. El alineamiento con los puntos cardinales exhibe una exactitud asombrosa, con un margen de error mínimo, un nivel de precisión que aún hoy, con nuestros medios tecnológicos, resulta difícil de igualar. La construcción se llevó a cabo sin grúas, excavadoras, ni ningún tipo de maquinaria moderna, recurriendo al ingenio, mano de obra y una cantidad inconmensurable de esfuerzo humano. Si bien su tamaño puede parecer modesto comparado con los rascacielos modernos, su precisión y complejidad ingenieril las convierten en un logro monumental. De hecho, la estructura permaneció como la más alta del mundo durante más de 3.800 años. El simple transporte de millones de bloques de piedra a través del desierto plantea un interrogante fascinante. La hipótesis más aceptada propone el uso de trineos de madera y la humectación de la arena para minimizar la fricción. Los relieves encontrados parecen corroborar esta teoría,
pero la ascensión de los bloques a la cima sigue siendo objeto de debate. Diversas teorías, como las de las rampas rectas o espirales, o incluso rampas internas ocultas, han sido propuestas, todas ellas con sus propias limitaciones y argumentos. Sin embargo, el uso de la tecnología moderna en la investigación arqueológica ha revelado la existencia de cavidades y pasajes ocultos, sugiriendo una complejidad y sofisticación tecnológica mayor a la que inicialmente se había supuesto. Esto nos permite concluir que el estudio de las pirámides continúa arrojando luz sobre las capacidades ingenieriles y el sistema de creencias de una civilización antigua, dejando abierta la posibilidad de futuros descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de su creación y propósito. El misterio de las construcciones monumentales. Reflexiones sobre alineación, conexión y propósito. He dedicado considerable tiempo al estudio de ciertas estructuras monumentales, y mi investigación me ha llevado a la conclusión de que la participación en su construcción fue un proceso complejo y multifacético. No se trató simplemente de un esfuerzo colectivo, sino de una labor profundamente planificada que implicó un alto grado de conocimiento técnico y un entendimiento sofisticado de las ciencias, tanto de la astronomía como de la geometría. Mi análisis sugiere una planificación meticulosa, evidenciada por la precisión en la alineación de estas estructuras. La orientación de las mismas, en relación con puntos celestes específicos, no parece ser una coincidencia. De hecho, la evidencia sugiere un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos y su aplicación práctica en la construcción. Me he planteado la hipótesis de que esta alineación no era un mero capricho estético, sino que poseía una significancia ritual o práctica, quizás relacionada con la observación de eventos astronómicos de importancia para la cultura que las erigió. Además de la alineación, me ha llamado profundamente la atención la notable conexión entre estas construcciones monumentales. La disposición espacial entre ellas, la repetición de ciertos patrones arquitectónicos y la presencia de símbolos compartidos apuntan hacia un sistema integrado, un plan maestro que trasciende la mera construcción individual de cada estructura. La evidencia sugiere una compleja red de relaciones entre estos lugares, que parecen estar interconectados a través de un sistema de comunicación o significación aún no completamente descifrado. La investigación en torno a la función de estas estructuras ha sido la parte más desafiante. Aunque diversas teorías circulan, la falta de evidencia definitiva me ha empujado a la cautela en mis conclusiones. Sin embargo, la evidencia apunta a una función multipropósito, y posiblemente más allá de lo puramente práctico. Desde un punto de vista estrictamente funcional, su tamaño y complejidad sugieren una inversión de recursos humanos y materiales significativa, lo que invita a pensar en su relevancia social y política. En resumen, el estudio de estas construcciones monumentales me ha dejado con una profunda admiración por la capacidad intelectual y la organización social de quienes las edificaron. Su alineación precisa, su conexión sistemática y su función aún no totalmente descifrada plantean interrogantes que continúan estimulando mi curiosidad y alimentando mi investigación. Espero que este análisis contribuya a una comprensión más profunda de este fascinante enigma.